Reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos a nuestro resumen y análisis de la Parashat Balak. Sin lugar a dudas, una parashá en donde encontramos relatos tan significativos como la imposibilidad de Bilam en maldecir al pueblo de Israel, al igual que leer una historia muy poco usual, que un burro habló. Así mismo, ¿no? Y a la final lo raro no es que un burro hable con un ser humano, sino que un ser humano hable con un burro. Y vemos que al finalizar esta parashat nos encontramos con el preámbulo de nuestra siguiente parashá de Pinjas. Haciendo un corto comentario de la actual situación que se vivía en ese entonces, sería necesario al menos definir un poco quién era Bilam. Bilam era el nieto de Labán. Este creía la calumnia que se manejaba entre los hijos de Labán, la cual era de que Jacob robó a su padre de todas sus posesiones. Bilán, obviamente, por esta razón, odiaba a la descendencia entera de Jacob con todo su corazón. Mientras sirvió como consejero del faraón en Egipto, Bilam había aconsejado al rey egipcio en bañarse en la sangre de los niños judíos. También había instado precisamente a este mismo, al faraón, a arrojar a los varones recién nacidos al río Nilo. Esto es para tener un poquito en contexto quién era el personaje de Bilam. Al igual, Balak fue nombrado rey casi que de urgencias bajo esa posible amenaza que Israel podría venir a destruir el pueblo de Moab, ya que esa fama de Israel se había difundido sobre las naciones aledañas. Entonces, teniendo estos dos personajes un tanto en perspectiva, vemos de que a la final ambos eran hechiceros, cada uno en su rama, pero a la final hechiceros. Tengamos presente que a la final Bilam no termina maldiciendo al pueblo de Israel. Es más, terminó haciendo la voluntad del Eterno y diríamos que hasta cierto punto guiado por él mismo. Entonces, ¿cuál fue el error de Bilam? Precisamente en esta historia. ¿Cuál podríamos definir que fue su error? Vamos a analizar entonces lo que fue la forma de expresión usada por Bilam dentro de esta parasha. Ya sabemos entonces de que Bilam fue contratado para un solo propósito. Su único objetivo era maldecir al pueblo de Israel. Pero miramos de que aún Bilam quería dejar un tanto en claro de que él no podría hacer nada contra Israel si no fuese autorizado por Dios. Dice, aún así Balak me fuera a dar un palacio lleno de plata y oro, yo, Bilam, dice, no puedo ir por encima de la palabra del Eterno para hacer nada ni grande o pequeño. Bueno, recordemos de que entre su corazón había esa raíz de amargura contra la descendencia de Jacob. Pero al final este era, como quien dice, su emblema inicial, tratando de justificar una justicia aparente. Desde el comentario de nuestros sabios, la historia más o menos vendría a ser de la siguiente manera. Bilam pide permiso en maldecir a Israel. Bueno, creo que pareciera de que solo había oído de Dios, pero no le conocía, dado el atrevimiento de tal permiso. Responde entonces Dios, replicando a esta pregunta, vos no podéis ir con estos hombres. El vanidoso de Bilam pensó que quizás él no quería molestarle de ir hasta ese lugar tan distante, y por eso Bilam pregunta, mira, ¿puedo maldecirlos desde aquí? Obviamente Hashem responde un rotundo no, pues no podéis maldecirlos desde ningún lugar. En Números 22, versículo 12, vemos de que la respuesta de Elohim fue totalmente clara. Dice, tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque ellos están bendecidos. Cuando Bilán se levanta la mañana siguiente, transmitió solamente parte de este mensaje, en vez de admitir de manera total de que Dios le había prohibido ir rotundamente a hacer tal acto. Bilam únicamente explicó de que Dios no me deja ir con vosotros. Dice en Números 22:13 de que Bilán se levantó en la mañana siguiente y dijo a los príncipes de Balac, regresen rápidamente a su señor porque Hashem rehúsa darme permiso para ir con ustedes. Al quizás decir con ustedes, vemos de que a la final Balak está tratando de dejar una puerta abierta. Y es por ello de que estos retornaron al rey Balak replicando, Bilam
no nos considera suficientemente distinguidos para invitarlo. Es por ello de que el rey Balac, haciendo una conjetura de lo que Bilam había dicho, y más cuando este fue el reporte dado a él, este reúne a otros delegados de más noble rango y les instruyó a decir a Bilam: por favor, no rehuséis venir con nosotros y, es más, te vamos a ofrecer un salario más elevado que el anterior. Vemos entonces cómo en el manejo del vocabulario de Bilam, pues obviamente él era un hechicero contratado, él querría su paga y más cuando hasta lo haría gratis con tal de maldecir al pueblo de Israel. Hashem dio un rotundo no, independiente de que fueran con esos individuos o con cualquier otro. Tanto es así que Bilam vuelve a consultar a Dios mirando una posible persuasión a su favor diciendo: ahora por favor tú también quédate aquí esta noche para poder averiguar qué otra cosa Hashem me dirá. Vemos en el versículo 20 que dice: Elohim vino a Bilam durante la noche y le dijo a él: si los hombres han venido a llamarte, ok, levántate y ve con ellos, pero haz solo lo que yo te diga. Para mirar la grandeza de este corto relato, tratemos de hacer un contraste con un ejemplo totalmente opuesto que quizás todos conocemos. Primero que todo, dejemos identificado dos simples puntos. Uno, la petición de una obediencia mediante la orden que Dios dio. En este caso fue un rotundo no. Y un segundo punto, que vendría a ser la respuesta que se da para el cumplimiento de dicha orden. Vamos a leer entonces rápidamente la siguiente historia. Dice en Génesis 22 del 1 al 3. Dios dice: Abraham, y éste responde: aquí estoy. Luego Dios dice: toma a Isaac, tu amado y único hijo, y ve a la tierra de Moriab, y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente dice que Abraham alteró las palabras del Eterno. No. Empezó a quererlo persuadir haciendo una petición directa e individual. Tampoco. ¿Buscó su beneficio personal siendo este obviamente su hijo? No. Dice: se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con dos siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. La respuesta de Abraham frente a una orden por Dios fue diferente, totalmente diferente a la de Bilam. Aunque en ocasiones el obedecer pueda ser difícil y un tanto incomprensible, precisamente de estos eventos es cuando más se comprende la esencia de esa virtud. Obedecer a lo que comprendo y juega a mi favor es mucho más simple y sin méritos. La final es darle fuerza a nuestro propio ego, tratando de hacer ajustes ligeros y favorables a nuestro beneficio más que obedecer lo que realmente fue pedido. Esa fue la gran diferencia entre la reacción de Abraham y Bilam. Al Bilam decir: ahora por favor ustedes esperen, quédense esta noche, porque bueno, voy a averiguar qué otra cosa Hashem puede decir, aquí se da a conocer su corazón. Es ahí donde ya Dios a la final permite que la historia continúe, pero bajo una aclaración radical. Hashem dijo: a la final dirás lo que yo te diga. Sabemos entonces que Bilam, de camino a su acción, fue con su burro, y éste le juega una mala pasada. No una ni dos, sino tres veces, ya que éste veía al ángel con la espada desenvainada, mientras que Bilam, cegado por su ansiedad de hacer su voluntad, no lo podía ver. Es evidente que en el subconsciente de Bilam estaba claro de que no era la mejor opción la decisión que había tomado. Y es por ello de que fue advertido precisamente con su burro en tres ocasiones. Así como el burro se rebeló contra la voluntad de Bilam, su dueño, así Bilam se rebeló contra la voluntad de Hashem, su soberano. Tres veces fue desviado del camino y a la final tres veces terminó bendiciendo al pueblo de Israel, equilibrando cada uno de sus intentos egoístas, tornándose la final a favor del pueblo de Israel. Veamos la gran diferencia entre los siguientes pasajes.
Números 22, versículo 6. Dice Balac, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es ciertamente maldecido. Entremos a compararlo con Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice Dios, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En la primera vemos que el acto es dirigido por el hombre, en este caso Bilam, quien bajo su perspectiva de lo bueno y lo malo, dará uso de cualquiera de esas dos opciones, mientras que en el caso 2 vemos algo un tanto más profundo. Viene a ser un acto voluntario de quienes mientras Israel haga su parte en la contribución a la humanidad, bien sea entre sus avances científicos, su enseñanza de la Torá, trayendo de manera directa la luz a este mundo, es dejar que las personas sean bendecidas o maldecidas basados en cómo ellos se reflejan en relación con nosotros. ¿Qué parte de estas dos opciones son las que estamos tratando de que el mundo se refleje en nosotros? Nuestra actitud y comportamiento inevitablemente inclinará a las naciones hacia una de esas dos opciones. Su promesa tiene la clave. Dice que dependiendo del reflejo que demos, la inclinación de las naciones serán de bendecirnos. Por eso vemos el y, argumentando de que esta será la forma o manera de hacerlo. Es que en nosotros serán benditas todas las familias de la tierra. Que Hashem nos ayude a reflejar de sus atributos a las naciones y de esta manera ellos se reflejen en nosotros para bendición de su creación. Shabbat Shalom.